Profe, ¿qué último libro ha leído así que nos pueda compartir? Le voy a confesar, yo estoy encadenado. Después del premio de Rafael Cadena, Ajá. Ah, me he encadenado. Porque yo lo conocí incluso personalmente, y yo lo conocí de una manera muy típica de él. Yo estaba, ¿te acuerdas de las librerías que había en Caracas, en la Torre? La que uno tenía el placer de pasear. Suma, uno arrancaba en Suma o en estudios en Chacaíto, Chacaíto y se venía y por ahí sí. para acá. Y llegaba a la Plaza Venezuela, estaba la Élite, estaba las que estaban en el edificio Polar. Y en una de esas librerías Librería. estaba Rafael Cadena viendo unos libros que estaban en unas mesas con los lomos hacia arriba, porque uno leyera tal. Y yo estaba buscando un libro de Orlando Arago que se llamaba Cartas a Sebastián para que no me olvides. Porque a un amigo mío le había nacido un hijo y lo había nombrado Sebastián y le quería regalar ese libro. Y yo lo había perdido, no lo conseguí. Y ese libro lo había editado una librería, pero no era esa donde yo estaba, sino la Suma. Después yo logré comprar el último que tenía. Y Rafael Cadena me orientó. Me dijo, mire, ¿usted es el poeta Rafael Cadena? Sí. ¿Qué anda buscando? No, bueno, viendo aquí, tal, pero estoy interesado en este libro. No, vaya a la Suma y ellos fueron los que editaron. Entonces estoy leyendo dos trabajos de Cadenas. Uno que es sobre el lenguaje, las notas que él escribió sobre el lenguaje, y unas notas que escribió sobre San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Y todo el tema del lenguaje de San Juan y el tema místico de San Juan. Y el tema de la religión y el tema del espiritualismo. Y ahí me da un banquete. Y yo digo que es un banquete porque coincidimos, ¿no? Cuando uno no coincide, pues el banquete es menos sabroso. Sí. Cuando uno consigue un libro con el cual se engancha, normalmente pues uno se queda ahí por un tiempo. Sí. Hasta que no termina de desmenuzarlo bien, no pasa otro. Sí, otra cosa, en ese trabajo de San Juan de la Cruz, Rafael Cadena cuenta, porque la escritura de Cadena es ese, que él le dice, mire, me pidieron que escribiera un trabajo sobre el lenguaje de San Juan de la Cruz. Y bueno, me voy a poner eso, pero a mí me cuesta mucho, porque yo no entiendo estas cosas y tal. Y él va a echar el cuento. Y al final no escribe el ensayo sobre el lenguaje de San Juan de la Cruz, pero escribe las reflexiones, las notas que va tomando para poder hacer el trabajo. Entonces hace disquisiciones sobre el lenguaje, el poder de la palabra, el poder transformador de la palabra, pero también cómo San Juan de la Cruz es un místico y él habla, Cadena, del misticismo para él, no el de San Juan. Y él dice, no me explico cómo San Juan, teniendo esa sabiduría que tenía y sobre todo esa habilidad para el lenguaje, que es como se expresa el alma, ¿no? Era partidario del sacrificio, del latigarse, del sufrir para poder alcanzar la salvación. Y entonces él dice, yo voy a tratar de leer a San Juan de la Cruz como decía él que se debía leer, pero necesito reinterpretarlo, porque no estoy de acuerdo con esa forma. Y explica Cadena explica su visión del misticismo, que es contemplar lo que es, sin mucho retiro, sin latigarse. La simplicidad de la vida. Lo sencillo. Que no es simple, Germán. Yo distingo entre simple y sencillo. Ajá. Y entre complicado y complejo. Sí. Ajá. Usted puede ser sencillo y ser complejo. Por ejemplo, criar un hijo es complejo. Sí. Ahora, armar un rompecabezas pues es complicadísimo, si usted no lo sabe, ¿no? Sí. O armar un barco. ¿Y entre simple y sencillo? Sencillo es una cosa que puede ser compleja, pero usted la entiende. Y simple es que no es complejo
No hay... Por ejemplo, simple para el común, para todos. Sí, y es sencillo para la persona que tiene la habilidad de Exacto. ejecutarlo. Ya. es decir, llamar por teléfono es sencillo si usted sabe el número telefónico. Y complicadísimo, no es complejo, pero es complicadísimo si usted no lo sabe. Si usted empieza a adivinar el número, usted puede pasar toda la vida tratando en 7 números. ¿Cuántos son? La combinación. 2 y la 2, 4, combinación. 7 números. La combinación puede usted pasarse toda la vida, 100 años, tratando de llamar y no va a conseguir. no va a conseguir. Es sencillo, pero es complejo. Si usted no sabe la... Claro. Entonces, eso es lo que estoy leyendo. Qué bueno. O sea, que lo recomienda. Sí, ampliamente. Usted me mandó un libro que yo estaba buscándolo aquí, pero no lo consigo. Que a mí me pareció muy interesante. De Harari. Harari. Sí. Yuval. Sí. Se te enredó el indio. Sí, el hindú me está costando un poquito. No, él no es hindú, él es judío hebreo. Es judío, no me imagino. Además es gay y vive con una pareja. Bueno, pero usted me mandó un libro que se llama De animales a dioses. Sí, muy bueno. Muy bueno. Coméntenos un poquito, compártanos un poquito su experiencia, su experiencia del libro, lo que el libro le... De animales a dioses. De animales a dioses. Sí, bueno, Harari es un filósofo hebreo, trabaja en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y es muy moderno. No es ortodoxo. No, nada que ver. Nada que O sea, le digo, es Muy gay, abierto. tiene su parejo. Tu pareja. Tu parejo. Sí, ya ahí rompe el Sí, molde. ya rompe muchos moldes. Él se preocupa y se ocupa de pensar en los temas de la complejidad del mundo de hoy. Y trata de ofrecerle al lector, al que lo escucha o al que lo lee, pistas sobre eso. Y él dice que el gran problema del hombre es que se cree, no se cree que forma parte del sistema natural, sino que es capaz de transformarlo y de ordenarlo y de modificarlo. Está por encima. Y estar por encima y dominarlo. Y eso no es así. Entonces eso está conduciendo a un verdadero desastre. De animales a Dios. Y el hombre no es Dios. El hombre es parte del sistema natural. Es parte. Ahora, él no es pesimista. Él, aunque se puede leer que sea pesimista, él dice que el hombre puede tener remedio si logra vencer la estupidez. Cosa que no es fácil, porque hoy que está terminando, o hoy está terminando la cumbre del clima. Bueno, la Unión Europea piensa retirarse. Sí. Lo último que leí es porque no se ponen de acuerdo. Porque no se ponen de acuerdo. Una cosa que es absolutamente cierta, es decir, o nos ponemos de acuerdo para que el clima no siga subiendo de temperatura con todos los cambios sistémicos que eso involucra, o desaparecemos como especie, porque nosotros como especie no somos dioses, somos una de las especies más débiles del mundo. Así es. Por ejemplo, cualquier animal, cualquiera, el que usted busque, nace y empieza a defenderse solo. De los más lentos son, no sé, un chivo, nace y bueno, tarda como 20 minutos en pararse y luego busca la teta. Un pollo no, un pollo sale del huevo y empieza a picotear un gusanito por ahí. El hombre necesita por lo menos 9 meses en la barriga y luego por lo menos 3, 4 años. Ahí, y hay gente que se muere de vieja y todavía está mamándole a la madre, no se quiere ir de la casa. Entonces... Eso está importante. Así es, así es. O sea, eso da mucho de qué decir de nosotros como especie. Como especie. Entonces, un hombre tan dependiente se cree y logra crear estructuras eliminando las demás especies hermanas de la cual dependemos. Por estupideces, por la codicia. La codicia es la principal causa de la estupidez de los seres inteligentes que somos los Homo sapiens. Los sapiens. Sapiens. Es decir, no hay ningún animal, creo yo, que sea capaz de crear una cosa que va a eliminar su propia especie. Bueno, el hombre lo ha hecho eso con todo.
con todo, es decir, todo el intelecto que se invierte en la producción de armas nucleares es gigantesco. O sea, en el armamento se ocupa más talento que en todo lo demás. Claro. Que en medicina, en alimentación para el mundo. Bueno, sin embargo, ese talento y grandes capitales se invierten en producir unos artefactos que el que está haciéndolo sabe que significa la eliminación de la especie humana. Pero hablando de alimentos, los 10, 15 principales productores de alimentos, entre comillas, del mundo son empresas que producen contaminación y producen comida chatarra. Uh-huh. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Unilever, etcétera, Nestlé, producen veneno. O sea, todo el mundo sabe que la Coca-Cola es un veneno. Y veneno para el organismo y veneno para el ambiente, por el envase. Pero además, el 80% de lo que producen esos señores son chucherías. O sea, comida que llaman transformada. Procesada. Super procesada. Que es mala para el organismo. Uh-huh. Entonces, bueno, pero la Organización Mundial de la Salud, si fuera inteligente y no estúpida como lo es, tendría que prohibir eso. Claro. ¿Cómo seremos de estúpidos? Los Homo sapiens. Que las principales industrias del mundo, productora de, entre comillas, alimentos, producen contaminación ambiental y no producen alimentos. Lo que producen es comida chatarra que perjudica la salud del ser humano. Claro. Entonces ahí tiene usted. Ahí entra un tema del capital, del tema del capitalismo salvaje. Por eso, una de las cosas que tienen que imponerse es la economía humana. La economía humana que respeta al trabajador y respeta al consumidor. Y eso está cambiando, gracias a Dios. Antes, cuando usted leía un libro de economía, decía, ¿cuál es el objetivo de una empresa? Reportarle ganancias a los accionistas. El foro de Davos de hace 2 o 3 años cambió el concepto de cuál es el objetivo de la empresa. El objetivo de la empresa es, regresaron al fundador de la administración, Adam Smith. ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Satisfacer necesidades humanas, para producir bienes y servicios que satisfagan la vida. No, luego viene lo que llaman el capitalismo salvaje. Es el objetivo de una empresa es producir dividendos para los accionistas. Claro, entonces tú cambias el tema ético. Uh-huh. El tema ético lo transforma radicalmente, porque no es lo mismo producir bienes y servicios que satisfagan necesidades humanas a satisfacer las necesidades de lucro de los dueños de la empresa. Claro. Entonces, sí, por eso no se produce, por eso Coca-Cola no produce alimentos. Produce comida chatarra, que es lo que le da dinero. Claro. Y produce Coca-Cola y refrescos porque le da dinero, y la Pepsi y todo eso lo demás. El cuidado del cuerpo, esa empresa que produce casi todo. Unilever. Bueno, Unilever. Dove, el champú, bueno, es cancerígeno. Entonces, la misma empresa Dove hace 4 o 5 días dice que está retirando el champú porque causa cáncer. Pero mientras tanto, tiene 10 años vendiendo ese champú a millones y millones y millones de personas. ¿No? ¿Y dónde está la responsabilidad de esa empresa? La responsabilidad social de hacerse cargo de todo eso. Hacerse cargo de eso, ¿no? Entonces, cuando tú cambias el concepto, la razón de ser, ¿te acuerdas de ese concepto? Sí, la razón de ser. Alejandro Szilagyi está sacando un libro sobre eso. La improvisación estratégica y la razón de ser. Cuando tú pones como objetivo de la empresa producir lucro, bueno, todo vale, pero cuando es satisfacer la necesidad humana, tú tienes que tener claro qué es la necesidad humana y cuáles son los bienes y servicios que va a producir para satisfacer esa necesidad. Está bien. Pues como tú sabes, de la clasificación de Manfred Mannef y Elizalde, hay necesidades, hay pseudo satisfactores. Por ejemplo, la comida chatarra, las chucherías, son pseudo satisfactores. No, dan la sensación de que satisfacen el hambre, pero no la satisfacen. Pero además perjudican seriamente. Pero usted va a un supermercado en Estados Unidos y casi es imposible conseguir comida que no sea chatarra. Y la que no es chatarra es carísima. Y es procesada todo acá. Y sigue siendo procesada. Ultra procesada. Ultra procesada.
el concepto de la inmediatez ha generado eso en ellos. Sí. Por eso, vivir en estos campos, en estos pueblos, que uno consigue todavía huevitos criollos, carne, Se vuelve una exclusividad. jojotico, Claro. lo que es caro en otras partes, bueno, aquí todavía es accesible Y es un manjar. y es Un lujo. Es un lujo, un manjar. Claro. Ahí el tema de que yo veo sigue girando en el tema de las élites, ¿verdad? Porque sigue moviéndose el tema de las personas que están en esas grandes organizaciones Con intereses particulares. con intereses particulares, Por encima del desvirtuando la sustentabilidad, la importancia del ser humano por sobreponer el interés de los dividendos que va a ganar, que tienen que ganar los dueños de la empresa. Entonces, haría hace falta como un relanzamiento de un programa de formación de élite, De conciencia. de conciencia. Y está empezando. El desastre es tan grande y yo creo que tan cercano. Salió un trabajo de un señor que es director de un instituto de inteligencia artificial en Holanda, que le hacen varias entrevistas. Está en una gira por Europa y le hacen entrevistas. Y dice, ¿en qué tipo de ciudad le gusta a usted vivir? O sea, a mí me encantan las ciudades estúpidas. Está bien. Porque allí es donde se ha hecho la felicidad de la gente. Ahí es donde ha nacido todo. ¿Y qué es una ciudad estúpida para usted? Bueno, esa que uno camina y se siente en una panadería y se toma un café y después entra a una taberna y se toma un tinto con una tapita y se consigue con la gente y debajo de un árbol me abrazo con una amiga, con un amigo, tal, y eso es la ciudad estúpida. Esos elementos que lo dejan estupefacto ahora. Ah, bueno, me gustó esa gira, ¿no? Wow. Ese giro del idioma. Porque es ahora, cuando tú agregas inteligencia artificial, ahí se complica, porque él tiene que utilizar la palabra estúpida, porque no tiene otra, porque como él es el jefe, gurú de la inteligencia artificial, él sabe lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es hacer máquinas que imitan a los humanos. Pero las máquinas no tienen sentimiento. Por muchos algoritmos que tengan y por muchos datos que combinen, Todavía no lo han logrado. no tienen conciencia de sí, no tienen conciencia del lugar, no necesitan, no tienen... Sí, a veces ¿usted por qué quiere HGD? Porque usted nació ahí, porque tiene sus querencias. Pero una máquina no va a querer estar en HGD porque fue fabricada en HGD. Le importa un cipote donde fue fabricada. Entonces, ese tipo que es un gurú, lo que pasa es que si lo dice una persona que está advirtiendo los peligros de esa inteligencia artificial, que no puede ser inteligencia. Por eso le ponen la palabra artificial, porque la inteligencia es de humanos. Ujú. Los árboles no tienen inteligencia, no tienen razonamiento. Un árbol de mango no puede ponerse a pensar y decidir, mire, yo quiero ser mamón o yo quiero ser lechuga. Le toca ser mango, igual que un perro. Un perro puede maullar, pero no es sí, gato. pero no es gato. O sea, puede haber inteligencia, pero no conciencia o capacidad de raciocinio. No, es que la inteligencia es la capacidad de raciocinio. Ok. La inteligencia está definida como la capacidad de adaptación, de razonar, de tomar información, procesar información, pero con esa información tú tomas decisiones para adaptarse y ser feliz. Y amar a operar, la y persona que ama, solucionar. Incluso muchas de las decisiones que tomas no pueden ser procesadas por datos. Por ejemplo, cuando tú te enamoras de una mujer o una mujer se enamora de ti, oye, usted no está haciendo cálculos, usted se enamora. Eso es, el corazón es el que manda, no es la cabeza, no es la razón. Hay razones, decía Laplace, Laplace, hay razones del corazón que la razón no entiende, que era lo que decía, pienso luego existo. Pienso luego existe. Descartes. Descartes. Bueno, sí, pienso, luego existo, pero hay cosas que usted la hace sin pensarla. Es decir, cuando usted tiene un hijo, usted no razona si lo quiere o no lo quiere, usted lo quiere. Eso no es razonable.
Claro, de lo que hablaba don Emeterio Gómez en cuanto a la deducción y a la decisión. Claro. Hay cosas que son deducciones. Usted deduce y punto. Usted no Opera. decide. Pero tú no estás decidiendo, estoy decidiendo amarlo. No vale. Si Lo viene un amas y ladrón punto. a cortarle el cuello al hijo tuyo, a usted va a sentar con una calculadora a ver qué probabilidades tiene. Usted se lanza. Claro.